claro entonces que entre 1930 y más o menos algunos años de la década del 70, la economía keynesiana o el estado de bienestar que se va a desarrollar va a tener dos elementos constitutivos. Lo primero, los beneficiarios, es decir, quiénes van a ser las personas que se van a beneficiar o los grupos sociales que van a obtener beneficios de esas políticas que el Estado está desarrollando, de esas políticas económicas. Primero, los contribuyentes a la seguridad social. ¿Quiénes son estos? Las personas que pagan, por ejemplo, con su trabajo, con el valor de su trabajo y con los aportes de las empresas, una pensión. Estas personas se van a ver beneficiadas porque el Estado se encargará de asegurarles que una vez terminen su edad productiva van a recibir una pensión. Los estados van a empezar ahí a manejar esos fondos de pensiones, a administrarlos, a intervenirnos con la finalidad única, entre comillas, de garantizar que la gente pueda recibir un sueldo después de haber dejado de trabajar. Segundo, la totalidad de la población. Toda la población de menor a mayor medida va a recibir los beneficios del Estado, empezando por la población más afectada, más vulnerada, con mayores problemáticas. Es decir, la gente, la gente que va a ir a las universidades públicas van a ser todos los ciudadanos que puedan ingresar a ellas dependiendo de las decisiones que se tomen en cada programa. Pero en última se van a priorizar las personas de menores recursos, ¿cierto? Que tengan mayores dificultades de vivienda, de salud, de alimentación, de trabajo. Y todos van a poder ingresar, pero regularmente lo que nosotros vemos es que las personas que tienen mayores recursos no utilizan los medios públicos porque tienen la capacidad de pagarse medios educativos o de salud o de protección que tienen o les representan una mayor calidad. Y los colectivos sin recursos. Ejemplo, los grupos sociales que quieren hacer trabajo, trabajo por la comunidad, pero no tienen la capacidad económica para hacerlo. Un ejemplo, hay fundaciones que le brindan educación, alimento, techo a niños de la calle. Entonces estas fundaciones reciben recursos del Estado a través de diferentes proyectos para que puedan llevar a cabo sus actividades. ¿Cómo se hace entonces una política económica para beneficiar a estos tres grupos sociales que en general mencionamos acá? A través de diferentes pilares. Uno, el sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Es el mecanismo que se fija para cobrar, por ejemplo, impuestos a las empresas en función de su producción. Es el conjunto de herramientas que se fijan para decir a los productos, dependiendo de si son muy esenciales o poco esenciales, les vamos a cobrar un valor de más, un índice de valor agregado, acá lo llamamos IVA. Entonces hay ciertos productos que pagan un IVA muy alto, acá el máximo creo que está en el 19%, hay otros productos que pagan menos IVA, hay otros productos que no tienen nada de IVA. Todos esos IVAs que se pagan van a formar parte del sistema tributario del gobierno. El otro pilar es la seguridad social. El estado de bienestar se caracteriza porque los ingresos que las personas reciben por su pensión están garantizados por el Estado. No es un banco que está recibiendo la cuota que yo puse, la cuota que puso mi empresario y la parte que puso el gobierno y que ese banco se quebró y se desapareció y se fueron con la plata. No, es el Estado el que garantiza que cuando yo termino mi edad laboral voy a recibir un sueldo. De alguna manera es un beneficio que se presenta en doble vía. ¿Por qué? Porque si bien yo recibo un ingreso por haberme pensionado, ¿cierto? El Estado también está recibiendo un beneficio al dejar de lado esa responsabilidad de tener que asistirme ya que yo recibo una pensión. Entonces, como yo recibo una pensión, el Estado hay cosas que no va a tener que hacer por mí. Entonces, por eso digo yo que es un sistema de doble beneficio. Y el otro pilar son los programas asistenciales. Lo principal de un estado de bienestar es las campañas, los programas, las herramientas, los instrumentos que tenga diseñados para atender todos esos elementos que mencionamos al principio, para atender la producción de bienes vitales, para atender la producción de bienes educativos, de salud, en definitiva, todo lo que el Estado diseñe para atender las necesidades de la población van a estar en mayor o en menor grado metido dentro de programas que se van a denominar asistenciales y que van a tener una mayor o menor asignación de recursos de parte del gobierno. Este proceso general que hemos explicado acá se resume de la siguiente manera. El Estado tiene la función de regular
estabilizar y redistribuir los recursos. El Estado cuando es un estado de bienestar. ¿Por qué regular? Porque el Estado debe buscar que todos puedan acceder a los beneficios y que lo que una empresa produce o hace no le quite a otros. Ejemplos muchísimos. Que una empresa que llegue a producir bienes y servicios no nos produzca una contaminación terrible y tremenda que acabe con el medio ambiente. Entonces el Estado tiene que regular a través de leyes, de reglamentaciones, de normas, de decretos, cómo se van a prestar ciertos servicios o se van a producir ciertos bienes. El Estado tiene una función estabilizadora, garantizar que tanto el sector público como el sector privado puedan crear herramientas para desarrollarse, que haya la suficientemente gente preparada por el Estado para que el sector privado pueda contratar y emplear al mayor número de personas y que esas personas se hayan preparado en las carreras que ese sector privado está contratando, por ejemplo. Y una función redistributiva, que el Estado pueda coger los recursos que va cobrando en impuestos a ciertos grupos sociales, grupos empresariales, ¿cierto? Y pueda entregárselos a las poblaciones que más lo necesitan en función de sus necesidades, sus intereses, ¿cierto? O sus aspiraciones. A esto todo se le va a llamar estado de bienestar. ¿Cómo lo hace el Estado? A través de fijar una política económica, que es un conjunto de instrumentos que buscan cumplir unos objetivos y para hacerlo tienen una función recaudadora, es decir, buscan coger ingresos, ¿cierto?, para convertir esos ingresos económicos en gastos sociales. ¿Cómo se planea esto? A través del presupuesto del Estado. Todos los estados, estamos hablando específicamente en el caso colombiano sobre todo, tienen un presupuesto donde dice cuánta plata se calcula que va a entrar durante un periodo específico del tiempo, durante un gobierno en específico, y con ese presupuesto qué gastos sociales se van a cubrir. Y entonces, pensando en esos gastos sociales, se tiene que empezar a mover ese presupuesto. Ahí es donde de pronto ustedes han escuchado a veces en las noticias que se habla de reformas fiscales. El Estado busca de alguna manera apretar el cinturón, ¿cierto?, a ciertos grupos empresariales, a veces a ciertos grupos sociales, quitándoles beneficios para que haya mayor fluidez de recursos y se puedan, entre comillas, producir mejores programas sociales o otros programas sociales. Y el Estado, para hacer esos presupuestos, lo que hace es tener en cuenta dos grandes elementos. Uno, los gastos, lo que quiere hacer. Hay tres tipos de gastos: corrientes, de inversión y gasto social. Gastos corrientes: mantener el aparato burocrático, pagar las personas que trabajan para el Estado, en la política, en la salud, en la educación. Gastos de inversión: todo el dinero que se vaya a utilizar en producir, por ejemplo, edificios o carreteras o acueductos o alcantarillados, etc. Y gastos sociales: el dinero que se utiliza para desarrollar los programas. Esos son los gastos. ¿Cómo se pagan esos gastos? Con ingresos públicos: tasas, impuestos y contribuciones. Es decir, el IVA, el valor que se le cobra a una empresa por las ganancias que está obteniendo durante determinado periodo de tiempo, y las contribuciones, que es el dinero que se le cobra a las empresas por desarrollar ciertas actividades económicas. Entonces, entre gastos e ingresos se busca que haya un equilibrio. A veces son muchos los ingresos, a eso se le va a llamar superávit, cuando hay mucho dinero, están entrando buenas tasas impositivas, muchos impuestos, muchas contribuciones, y cuando no hay mucho ingreso, cuando no hay superávit, entonces hay déficit. Con relación a los gastos que se tienen planeados, hay o mucho dinero producido por la recaudación o muy poco. ¿Qué significa eso en términos de presupuesto del Estado? Que si hay superávit se pueden tener otros gastos públicos, pero si hay déficit, entonces se tienen que restringir los gastos públicos y se empiezan a mermar o a cerrar los programas sociales. ¿Qué trata el Estado? De que haya siempre un equilibrio entre ingresos y gastos. Obvio, todo eso desde la idea de que el Estado es un Estado benefactor o de bienestar. Esto funcionó en la mayoría de países del mundo entre 1930 y 1970, como les dije ahora. En algunos países, después de los años 70, eso ha venido decayendo. O sea, ha venido mermando la participación, el papel y el funcionamiento del estado de bienestar. Entonces se han venido presentando lo que uno escucha por ahí en las noticias como los recortes. El Estado viene recortando programas sociales. Vamos a seguir dando salud, pero a ciertos grupos sociales, menos gente. Vamos a seguir garantizando educación, pero vamos a pagar menores sueldos, menos programas universitarios, menos, menos, menos. Entonces el Estado empieza a hacer recortes de todos esos proyectos sociales que tenía, y después de 1970 el estado de bienestar o desaparece del todo
o simplemente ha ido mermando su capacidad y su función social. Eso es lo que vamos a seguir explicando en las próximas ideas.